El papel del trabajo en la transformación del mono Angels. Como ven, hoy empezamos bastante rápido, así que sigamos con este ritmo. El libro comienza diciéndonos que al principio de los tiempos simplemente éramos primates. Pero lo que nos diferenciaba de los otros primates es que nuestras manos eran mucho más ventajosas. ¿Qué quiere decir esto? Que podíamos hacer muchísimas más cosas con las manos que los demás primates no podían. Puede que esto parezca un pequeño detalle, pero en realidad es bastante importante, ya que gracias a esto pudimos hacer trabajos muchísimo más complejos, como por ejemplo buscar y almacenar alimento. Y gracias a esta pequeña evolución, el ser humano comenzó a erguirse para poder hacer estos trabajos muchísimo más fácilmente. Y es en este punto en donde se crea el lenguaje, ya que el ser humano necesita coordinarse con sus otros compañeros para que el trabajo sea muchísimo más efectivo. Poco a poco, con el pasar de los años, el ser humano va creando sociedades, y con esto se va aumentando muchísimo la demanda de alimentos. Así que el ser humano poco a poco va dejando de solo comer frutas y también se adapta a comer carne. Este nuevo implemento en nuestra alimentación ayuda muchísimo a la evolución de nuestro cerebro, ya que le aporta muchísimos más nutrientes de los que antes tenía. Y gracias a esto el ser humano inventa la caza, y años después descubriría el fuego, el cual preparaba comida de muchísima más calidad. Después de estos sucesos, el ser humano crea la ganadería, la cual no solo ayuda a tener muchísima más carne fácilmente, sino que también hace que el ser humano descubra nuevos alimentos como la leche y los huevos, los cuales obviamente le aportan muchísimos más nutrientes a nuestro cerebro. Y con millones de años de evolución, el ser humano poco a poco fue dominando al mundo, adaptándose rápidamente al entorno, descubriendo nuevas formas de vivir en el mundo y de explotación de los recursos naturales. En pocas palabras, gracias a esto se crea un ser humano muchísimo más dinámico. Y es aquí donde llegamos a este punto, la sociedad actual. Un ser humano muchísimo más razonable, con cultura, artes, mercado, etc., generando un gran impacto en el planeta Tierra. Entonces, básicamente, para resumir, sin el trabajo, simplemente el ser humano no hubiera evolucionado, ya que principalmente gracias a este, hemos evolucionado poco a poco. Y a veces hay que valorar el trabajo que hacen los demás, como por ejemplo para enseñarles o para entretenerlos. Sí, es una indirecta, dime 100 puntos.